Lista de Opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos. Señoras y señores, estamos a la expectativa de conectarnos fundamentalmente con uno de los asambleístas, este momento más importante para el tema que nos ocupa. Su nombre es Guillermo Celi, del movimiento Suma. Guillermo Celi está impulsando este instante un proyecto de ley donde busca definir lo más adecuadamente posible las funciones entre los sectores judiciales y los sectores policiales, la Policía Nacional y los jueces correspondientes. Los ámbitos se están entrecruzando. Los tiempos no son muy bien coordinados, que digamos. Hace falta un esclarecimiento de facultades y un respeto a las mismas. ¿Qué tal? Les pongo este escenario. La policía interviene, poniendo en serio riesgo la vida de sus protagonistas, de nuestros policías, de nuestros señores oficiales y policía de tropa. Realiza un ejercicio de indagación, de investigación, apresa a los potenciales delincuentes, los encuentra con las manos en la masa. Que se me escuche bien. Esto tienen que oír desde el señor presidente de la República, porque es una queja social y una denuncia muy significativa para unos y para otros. Se juegan la vida, intervienen, como vemos, inclusive nuestros propios compañeros reporteros de los diferentes medios de comunicación colectiva que acompañan en la jornada, buscan a los delincuentes, son recibidos en ocasiones a balazos, corriendo riesgos muy significativos. Y bueno, detienen, apresan, concluyen el operativo. No estamos salvados, porque a los 15, 20, 30 minutos, cuando ellos ni siquiera han desocupado, digamos, el área donde han operado o donde han protagonizado un operativo de búsqueda, de indagación y de apresamiento o detención de los potenciales delincuentes, reciben ya no una llamada telefónica, sino un documento previamente establecido a una velocidad impresionante con asistencia de Superman, y notifican de que eso está mal practicado, de que hay alguna salvedad, de que el juez ha determinado otra circunstancia. Aquello no sé explicar. Tal vez uno de mis invitados con experiencia pueda hacerlo. Y en él, naturalmente, están aquí los tres invitados de primer nivel en su experiencia jurídica, judicial, el doctor Ramiro Román.
Policial, efectivamente policial, el señor general en servicio pasivo, don Ramiro Mantilla. Y experiencia en la tramitología y en la praxis de estos ejercicios, el señor doctor Ricardo Camacho. Un triángulo con el que nosotros queremos rescatar importantes verificaciones y auscultamientos de los fallosos, de los equivocados que son los instructivos y la forma como las dimensiones, tanto policial como judicial, están manejándose en cualquier ciudad o región de nuestro país. Y esto no puede continuar de esa manera. Vamos también nosotros en contados instantes a tomar contacto con el señor asambleísta Celi. Sí. Quien estas últimas horas presentó un proyecto de ley donde se están definiendo los elementos fundamentales para una organicidad equilibrada, porque de lo contrario, lo que ocurre de manera anecdótica, lamentable, como experiencia, por ejemplo, de quienes son diestros en este tipo de verificaciones de las acciones que cumplen en simultáneo autoridades policiales versus autoridades, qué pena decirlo, versus autoridades policiales, se colisionan, no están perfectamente coordinadas. Y por eso la necesidad de un elemento que legisle con urgencia el Parlamento ecuatoriano para determinar responsabilidades. Si no, la puerta, ¿cómo llaman esta? Giratoria, está presente, Ricardo. ¿Qué experiencia tiene usted para que me ayude, digamos, a mí a hacer un relato objetivo de esta circunstancia? Ricardo Camacho, bienvenido, doctor. Gracias, Gonzalito. Siempre un placer estar con ustedes. Igualmente saludar a mis buenos amigos, el general Mantilla, excomandante general de la policía. Gracias. Que además, hay que decir un mérito, a una persona cuando se le da poder se le conoce. Y a Ramiro, cuando fue comandante general, nunca dejó de contestar el teléfono. Es que es una persona que vale de comandante general y sin ser comandante general. Y nuestro buen amigo, el doctor Román, un brillante abogado. Mire, Gonzalito, hay dos grandes problemas que yo miro y lo podemos comentar tanto con un señor general como un doctor. Es que en el cuadro de mando integral que no ha salido públicamente y que me permití enviarle el día de ayer, está de enero a junio 2018, es decir, comparado con el 2019. Vea usted, el tema de violencia criminal, es decir, los homicidios, crecen en el 41%. Y esto sí tiene que explicar la doctora Romo. Es decir, cuando hablamos frente al BID de las ciudades seguras, pues, entonces los gobernadores del BID y todos los ministros se van contentos, pues un ejemplo de ciudades seguras. Si usted analiza el cuadro de mando integral, el robo a personas sube el 8% en el país, de 14.313 a 15.477. El robo a unidades económicas del 3%. El robo a carros crece el 22%. El 22%. De 2.277 a 2.773. Y el robo a motos crece el 29%. ¿Dónde más tenemos el tema de homicidios? Es un 30% neto. ¿Por qué se aficionan de las motos? Porque ahí puede estar también una llama del candelero enigmático con que se manejan. Roban la moto, cometen los delitos y por ahí lo botan a la moto. Sí, eso lo puede explicar. Pero la investigación... Ramiro, entonces, vea, este es un poquito el panorama, Gonzalito. Este es el cuadro de mando integral de la Policía Nacional. ¿Qué le dice eso a usted, Ricardo? Que la policía trata de hacer un buen trabajo y vienen dos grandes problemas. Uno, lo que usted ya brillantemente lo ha señalado, y la sociedad. Es decir, la policía hace un buen trabajo investigativo, en la mayoría de los casos. Se las juega. Se las juega y
ciertos jueces y ciertos fiscales Pícaros. se asocian ilícitamente con el crimen organizado, pero hace pocos días acaba de salir la noticia. ¿Cómo esto es de que se asocian así para asegurar de esa manera? Porque no hay otro tipo de explicación, ¿no? Le doy 2 ejemplos clarísimos. Hace 2 o 3 días en los noticieros, porque es público esto, yo no estoy mintiendo, una juez en Manabí, el fiscal, el secretario, solo faltaba que el portero se una a la trama para ayudarles a los narcotraficantes de la avioneta a tener menos sentencia. Y les pagaron, supuestamente, según los medios de comunicación, $300,000. Además, se venden por poco. Véndanse por más, por lo menos, pues. Por ejemplo, de las avionetas, incluso hacen viaje hasta los jefes policiales a manifestar a este medio de comunicación que las cosas no son tan complicadas y que la policía ha alcanzado a neutralizar esos aterrizajes en pistas clandestinas. Pero lo que nosotros pronosticamos, vaticinamos y denunciamos en época anterior se ha cumplido a cabalidad, a punto que este momento la policía está prácticamente complicadísima en ese terreno, en ese escenario, dada el margen de permisividad de los propietarios de esas tierras que evitan el ingreso de efectivos policiales, hacer una búsqueda adecuada, técnicamente planificada, porque dicen que ese es territorio de ellos y que mantienen ahí los aeropuertos clandestinos, digamos en asocio con seguramente las mafias narcotraficantes internacionales. Claro. De manera que estamos complicados por allí, muy Gonzalito, complicados. y la segunda la cosa es que hace pocos días acaban de matar a un señor fiscal en Guayaquil, ¿no es cierto?, con 12 tiros. Entonces dice que se descarte el robo. Yo no veo que a alguien le roben con 12 tiros y le llegan 2. Este señor fiscal fue en la época de la administración del doctor Yalca, con críticas o sin críticas, pero había un consejo de la judicatura que aplicaba el debido proceso. Este señor fiscal fue sacado por torcido. Vuelve y durante los años que estuvo fuera de la fiscalía administraba y manejaba juicios de narcotráfico y de crimen organizado. Como todo abogado, tiene todo el derecho, no le podemos quitar el derecho a defender a narcos y a defender al crimen organizado. Pero volver de fiscal nuevamente me parece impresentable, es decir, ¿qué consejo de la judicatura tenemos hoy en día? Antes decía que se abusaba. Hoy, el consejo de la judicatura, que nos informe cuántos jueces están con proceso, cuántos jueces están destituidos. Es decir, los jueces se venden por 300,000 según la televisión, el fiscal que fue sacado por inoperante vuelve y entonces retorna convalidado, digamos, al ejercicio de su cargo. Claro, además esas cosas se ven pero el señor fiscal, le ratifico, el señor fiscal que lastimosamente como ser humano nos duele. General, pues, que no hay una coordinación y una vigilancia adecuada. A ver, ¿por qué a usted le destituyeron en el Consejo de la Judicatura? Están cerquita, una llamada telefónica. Pero le retornan, en este nuevo Consejo de la Judicatura, le vuelven a llamar, dicen, no, usted fue perseguido político. ¿Qué pasa, doctor Andrade? No está bien eso. ¿A quién encargó esa tarea? Pues no, de vigilancia, de que los impugnados judiciales o autoridades judiciales impugnadas por la mismísima policía. No quiero que vengan garantías de parte de las bandas de delincuentes, pues. Eso no es ninguna justificación. Me llamó el jefe de la banda a decirme que es inocente el fulano de tal y vaya al mismo ejercicio administrativo y de custodia o como se llame. No está bien, pues eso. Entonces, la colisión entre los dos estamentos, la policía y la justicia, la policía y los jueces, ¿cómo cree usted que se da y por qué se da, Ricardo Camacho? Para preguntarle otras circunstancias que pueda precisarnos el excomandante y el prestigioso jurista, señor doctor Ramiro Román. Entonces, en conclusión, usted tiene un cuadro de mando integral que le señala que la mayoría de los delitos importantes ha crecido en el país. Aquí el general Mantilla... ¿Cuáles son delitos importantes? Perdone usted. La violencia criminal, o sea, los homicidios, que le hayan crecido en el 41% es terrible, pues.
Hay uno de 30, ¿cuál es? Tenemos el de el de 22%, que es del robo a carros, y el de robo a motos, que llega casi al 30%, al 29%. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Porque la policía también está distraída en otras cosas. ¿En qué? Y aquí, no sé, el general Mantilla me puede ayudar posteriormente. Distraída. Si mandamos 2.800 señores Le mandan a policías distraerse a la con otro tipo de misiones menos importantes para la sociedad, digamos, ¿no? Es que, ¿qué tiene que hacer en la penitenciaría la policía? La policía Correcto. es una policía especializada. Mire, un señor policía estudia para ser policía raso, porque a mí me molesta también cuando en la policía dicen los señores oficiales y la tropa. O sea que el cabo, el sargento no es señor. O sea, los señores oficiales y el personal de tropa. Ya. Desde ahí está la diferencia. No, todos son señores. Yo conozco señores cabos que son abogados y hablan mejor que coroneles, con todo respeto. Entonces dice, los señores oficiales y la tropa. Razonan mejor que un coronel. Conozco algunos casos yo. Ujú. Entonces se ha distraído mucho. Mira, si usted tiene una fuerza de pie de 2.800 policías, y la fuerza de pie, ¿en cuánto está, Ramiro, de la policía? Casi 47.000. 47.000. Si te mandas tantos policías, no solo por el estado de excepción, cuando el Estado debe tener guías penitenciarios que se dediquen exclusivamente a trabajar y custodiar a los presos. Después tienes tú una tasa de reincidencia. En el país, de cada 10 PPLs que salen de la cárcel, 8 vuelven. Y regresan especializados, porque entraron por robo de un celular sin violencia. Y en la cárcel dicen, no, pana, la próxima pégale a la señora, golpéele para que el GPS no funcione y apáguele el teléfono, no sea bobo. Y entonces tiene un serio problema ahí. Después tiene usted un tema de lo que se llama la prelibertad. La prelibertad, aquí el doctor Román lo va a explicar mejor que yo. Cuando usted cumple el 60% de la pena, puede salir. Pero los delitos de conmoción pública no pueden ser aceptados como prelibertad. Y la prelibertad se ve hasta en las películas, que es medio cierto que los gringos, va el inspector y dice, tú vas a vivir aquí, yo te voy a hacer el seguimiento cada semana, te voy a ayudar a buscar trabajo. Pero si el PP le sale, a ver, tenemos 5 millones de personas que que están en el subempleo, con títulos, honestos, no les dan trabajo. Va a salir un privado de libertad y le van a dar trabajo. Entonces, ¿a dónde vuelve? A la puerta giratoria. Entonces, algunos jueces corruptos. ¿Por qué le llaman puerta giratoria? Porque me regresan constantemente al sistema. Pues si de cada 10 PPLs que me salen de la cárcel, al tercer, cuarto mes ya le vuelvo a ver a Ricardito Camacho en la cárcel otra vez. Entonces, tienes un problema en la justicia. Algunos, porque no podemos generalizar nunca. Claro. Algunos jueces y fiscales que se los han torcido. Sí. ¿Por qué? Porque la judicatura, si antes se decía que exageraba, que se perseguía, puede ser que haya habido exageraciones, pero nos demuestran claramente con la muerte del fiscal. Pues. 2, tenemos una puerta giratoria porque mientras Chile, el presidente Piñera está asustado porque el nivel de reincidencia en Chile está en el 40%. El presidente Piñera en persona acaba de crear en Chile el programa Más ERE, menos reincidencia, más seguridad. Él quiere bajar el nivel de reincidencia al 22%, porque me dice, a mí me sale más barato que un privado de libertad, que ya sale máster en la Universidad Andina, supuestamente, de la criminalidad. Si él se hace parte a la sociedad, eso me permite que la policía tenga que realizar menos esfuerzos. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que algo está pasando. Y la pregunta final es, la doctora Romo nos anunció anteayer que la policía había capturado a los presuntos asesinos sicarios del concejal de Riobamba, con bombos y platillos. Pregunta de examen, ¿y dónde están los supuestos asesinos? Buena pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a usted, Gonzalito. Excomandante, bienvenido y muy buenos días. Es importante que usted también le dé fuerza a esta autodenuncia, vendría a ser, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una autodenuncia para ambas partes, a fin de que, no sé si a través de un instrumento legislado atinadamente, como el que propone Guillermo Celi, a quien no lo ubicamos hasta este momento, parece que se ha arrancado con el exalcalde de Quito, que son compañeros de partido. ¿Perdón? Tenemos el audio, sí. Él dibujaba más o menos
señor general don Ramiro Mantilla, excomandante de la policía, y señor doctor Ramiro Román y querido Ricardo, él daba a conocer más o menos las características de este envoltorio jurídico que ojalá acierte para preservar una atinada coordinación de las actividades judiciales en simultáneo con las actividades policiales de investigación y más. Entonces, así anunciaba, digamos, con gran revuelo y gran decisión, el legislador este instrumento que ojalá sirva para poner en su sitio cada una de las actividades y no se perciba una descoordinación lamentable y hasta vergonzosa de las autoridades de uno y otro lado. Pero hoy día, en esta acción que la Asamblea Nacional asume, y coincidiendo con lo que decía el legislador Cucalón, es importante acelerar el paso y estar a la altura de las exigencias del pueblo ecuatoriano. No es posible que otros temas de coyuntura o que son de moda una semana y otra semana en el país supere lo fundamental, la preocupación permanente por la seguridad de los ecuatorianos. Y aquí tenemos que hacer una causa común. El Estado central, dejarse hacer política y dedicarse a cuidar permanentemente a los ecuatorianos. Dotar a la Policía Nacional de los instrumentos necesarios y también de la protección a los policías que necesitan también el resguardo, el apoyo, la tutela del Estado, porque son ellos quienes deben dar la protección permanente, y sobre todo a los ciudadanos. Este proyecto de ley que hoy día nos ocupa tiene tres elementos que son fundamentales. El primero, y es una esencia de lo que debe ser el derecho penal, que tutele a las personas, no dejar en la impunidad ningún tipo de delito. Eso es fundamental. Segundo, establecer procedimientos modernos, pero al mismo tiempo que sean eficaces, tanto para la expedición de la sentencia o sanción y la ejecución de la misma. Colegas legisladores, no podemos de ninguna manera hacer la vista gorda cuando un delincuente entra a cumplir una condena, sale y vuelve a reincidir. Ahí debe existir una sanción ejemplificadora y aumentar el número de años de prisión por la reincidencia habitual que trata este proyecto, y que estamos completamente de acuerdo en el bloque de Suma, porque se necesita generar medidas ejemplificadoras y que ningún delincuente pretenda que va a salir por la línea más fácil. ¿Qué le parece que se preocupe el mismísimo, asambleísta de diseñar una estrategia que inserta en el proyecto de ley para que la puerta giratoria desaparezca, como muy bien hace en exigir Ramiro Mantilla con su experiencia? Excomandante, un placer saludarle en esta mañana. Muchas gracias. Sí. Guillermo Celi está en línea telefónica. Le escuchamos al señor excomandante con lo que va a comentar respecto a su discurso de presentación de este importante proyecto de ley, Guillermo. Un minutito, si es tan amable, y yo le paso enseguida el micrófono para que tenga la bondad de usted de explicar el contenido de este plan legislativo que nos parece, desde todo punto de vista, un acierto de su parte desde el lado cameral. Sí, muy plausible lo que se está haciendo, y ya era hora de que los asambleístas generen varias reformas a las leyes. A mí se me ocurre, y estaba analizando también, se necesita reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en donde únicamente se tiene el enfoque de la seguridad pública y el de la seguridad ciudadana se lo trata en pocos artículos. Entonces yo diría que debe haber estas innovaciones, estas reformas en la ley, en donde la seguridad ciudadana se la ponga
más en detalle y como el eje principal de la seguridad de los ciudadanos. A mí me parece que es fundamental que existan las reuniones de coordinación que siempre han existido entre los actores de la seguridad pública, la Policía Nacional, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Función Judicial y el sistema de rehabilitación social. Estas instituciones tienen que coordinar el trabajo. Aquí ya lo hemos dicho y en varios análisis se lo ha determinado, la reincidencia. No puede ser que se invierta grandes cantidades de dinero en la rehabilitación social, que no hay rehabilitación social. Lamentablemente no existe rehabilitación social. Y yo diría que dentro de esas reformas se tiene que también poner un consejo consultivo de política criminal y penitenciaria. Es decir, no dejar únicamente que el destino de muchas personas que están en recluidos en el sistema de rehabilitación social esté únicamente en la decisión de un grupo, ¿no?, de funcionarios, pero no exista un estamento de más alto nivel en donde se determine la política criminal y penitenciaria del país. Me da mucho gusto en saludarle a usted, asambleísta Guillermo Celi, y agradecerle por esta contribución legislativa tan importante. ¿Con qué criterio usted ha diseñado, digamos, este nuevo instrumento legal para coordinar adecuadamente funciones coherentes, no repetitivas de las dos instituciones y peor, contrapuestas? Que los unos determinen un ejercicio estratégico y los otros lo acaben por una influencia de los propios delincuentes. Esto es lo que ha venido ocurriendo ciertamente. Le saludamos muy cordialmente, señor asambleísta. Tenga la gentileza de darnos a conocer lo que han criticado como experiencia policial en esta mañana, tanto el excomandante como también lo hará en contados instantes el señor general, también el servicio pasivo, don Abraham Correa, desde la ciudad de Guayaquil. Pero este momento quiero que tenga la bondad de escucharle a Ricardo Camacho, sí pues, para que le diga en cuál es más o menos el enfoque y lo que usted ha planteado hace contados instantes como diagnóstico. Gracias, Gonzalito. Es para ubicarle sí, muchas gracias. al doctor. Doctor Celi, un cordial saludo. Habíamos conversado así en pocas palabras que tenemos dos puntos. Del cuadro de mando integral, que lo maneja muy bien la Policía Nacional, nos demuestra que la tasa de homicidios ha crecido en el 41%, el robo a carros del 22%, el robo a motos del 29%. Es decir, existe un crecimiento de los delitos, pese al esfuerzo de la Policía Nacional. El segundo punto, hablábamos de la puerta giratoria. Es decir, no se puede generalizar, pero hay ciertos jueces, hay ciertos fiscales, y un ejemplo es en el Manabí, en donde se pusieron de acuerdo el fiscal, el secretario, la jueza, para ayudar a narcotraficantes de una avioneta. Y la tercera es la puerta giratoria, es decir, de los PPL, cada 10 PPLs que salen de la cárcel, porque aquí no hay centro de rehabilitación, el nivel de reincidencia en el Ecuador estaría llegando al 70, al 80%, es decir, de 10 que salen, 8 me regresan, pero ya salen totalmente especializados, es decir, ya regresan con un masterado. Eso sería, Gonzalito. Muchas gracias. ¿Qué le parece, don Guillermo Celi? Muy buenos días. ¿Con qué pundonor, coraje, atino legislativo usted ha diseñado este nuevo formato de ley que ojalá sea aprobado rápidamente en el Parlamento ecuatoriano? De lo contrario, asistimos a cosas ciertamente escalofriantes. Se juega la vida la policía y a poca distancia se ha sorprendido el propio pelotón que ocupa un escenario delictuoso, potencialmente grave, y entonces viene una orden de un fiscal y terminado el cuento. ¿Cómo va a ser posible esto? Guillermo Celi, Cadena Democracia, le saluda. Muy buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias
por su invitación. Mi saludo allá en Panel Central, mi saludo a los quiteños, ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Bueno, definitivamente el día de ayer tratábamos la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que finalmente ante una moción se logró incorporar este proyecto a la reforma al Código Orgánico Integral Penal, que ya estamos en segundo debate, para aligerar y hacerlo mucho más rápido en un tema que es fundamental, a la delincuencia con mano dura y firmeza. Yo quiero ser muy claro, y esto estamos sintiendo todos los ecuatorianos. Hoy día hay un ambiente realmente de inseguridad, de intranquilidad, de zozobra, que la familia ecuatoriana no se lo merece. No nos merecemos los ecuatorianos estar viviendo a diario este clima terrible, donde vemos que día a día se asesina, se viola, se ultraja viviendas, se asalta al ciudadano común sus pertenencias, celulares, sus pertenencias, y esto no puede suceder. Aquí hay que tomar una acción, y es lo que hemos iniciado el día de ayer, para que se fortalezcan las sanciones en el caso que usted, y con mucho detenimiento, escuchaba al general Arellano, y escuchaba también lo que ustedes manifestaban en esta introducción. Inclusive se está incorporando una acción importante, que es sobre la reincidencia habitual, donde se debe y se está estableciendo un fortalecimiento y endurecimiento de penas al respecto de esta, como se señalaba en el panel, de esta puerta giratoria que entran a cumplir condenas, salen y vuelven a delinquir, y esto es lo que debemos nosotros cortarlo de raíz. Pero yo sí quería decir algo importante, Gonzalo. Este es un tema integral que debe ser tratado. Aquí, y yo ayer lo manifestaba en el Pleno, es necesario también ir a una reforma a la ley orgánica de la función judicial. Es también importante aquello, lo he señalado, ahí hay un tema que nosotros hemos planteado, que es el tema del error inexcusable. Eso ahí hay presentada ya una reforma al respecto, porque el tema de inseguridad no se lo puede tomar de manera aislada. Ayer con firmeza le señalé que hay que darle las herramientas necesarias a la Policía Nacional, porque hoy día, y hay casos como el caso lamentable de Marta en la provincia de Imbabura, allá en Ibarra, policías señalaban que no habían tomado acciones mucho más contundentes. Drásticas, sí. Por falta. Cuando ellos han utilizado esas... Guillermo, por falta de... Porque no hay una tutela o cuidado para el policía cuando interviene de manera clara y contundente. Lo que pasa es que va a la cárcel. Y ayer se ha planteado en la Asamblea que en el caso de la actuación por parte de la policía, en estos casos, no se aplique la pena privativa o la medida cautelar de prisión preventiva, sino que esta se la dé hasta que termine el debido proceso, para lo cual es un mecanismo de cuidar a la policía cuando actúa de manera contundente con la fuerza, definitivamente así, pero que la Policía Nacional no se vea vulnerado también sus derechos, y que los únicos derechos tenga el delincuente y no quien protege a la ciudadanía. ¿Su proyecto de ley cuenta con este agregado? Por supuesto, eso se lo ha planteado el día de ayer, lo ha planteado inclusive el asambleísta Tayano, y me parece que es muy positivo este mecanismo para de alguna manera clara darle un apoyo contundente a la Policía Nacional para que actúe como tiene que ser, sin temor a que inmediatamente pueda ser detenido el policía que actúe de esa manera, porque lo único que está ocurriendo es el temor del propio policía a poder actuar con la fuerza en este tipo de casos de violencia. ¿Qué es lo que puede ocurrir que en un operativo que ha sido cumplido las últimas horas ingresa un ejercicio no de diagnóstico nomás, sino una disposición de un fiscal o de un juez anticipándose al resultado de las investigaciones policiales y declara anuladas esas indagaciones e incluso confronta con los policías que han estado al mando de un operativo? De esto le explica
el excomandante, si es tan amable, el excomandante general de la policía aquí presente, don Ramiro Mantilla. Explíquele al señor asambleísta para que tenga más argumentos de las experiencias que sufren los efectivos alineados con su misión, este momento en servicio pasivo. Sí, bueno, como bien se ha dicho... Guillermo Celi. Asambleísta, buenos días, un gusto saludarle. Como bien usted ha determinado algunos problemas que tienen los policías cuando cumplen con su trabajo. Y realmente en los procesos cuando se ha utilizado las armas de fuego en actos de servicio, tenemos varios casos, entre ellos, y en la mayoría de ellos, el policía se le dicta prisión preventiva, inclusive se lo acusa de asesinato, y eso tiene que cambiar. La reforma también debe incluir el uso de armas de fuego de los policías en actos de servicio, porque vendría a ser, si bien se quiere investigar, debería investigarse el uso legítimo, ¿no? Si fue en legítima defensa, si es que se consolidaron los requisitos legales para legítima defensa, ¿no? Entonces, pero no acusarlo de asesinato. Y hay la mayoría de los procesos en que los policías han hecho uso del arma de fuego y que resulta fallecido el sospechoso o cualquier persona, se lo acusa de asesinato, y eso no puede ser, e inmediatamente el policía tiene que buscar un abogado, tiene que pagarlo él mismo, ¿no? Él mismo tiene que sufragar el mismo tiene ese que tipo hacerlo. para defenderse. Así es, entonces todas estas reformas deben contemplar... Eso enriquece el proyecto de Guillermo. Así es, debe contemplar toda una estructura jurídica también de defensa institucional para que no únicamente los abogados que hay al interior de la policía, sino un equipo de abogados defienda a los policías en estos casos y los policías se sientan seguros para actuar. Paralelamente también en la policía ha habido un cambio rotundo, hay gente muy especializada y gente también con criterio jurídico. Así que el caso que se dice que un fiscal vaya y quiera tirar abajo todo un trabajo policial, eso no inmediatamente, y estoy seguro que el oficial al mando del operativo elaboró un parte e hizo conocer al ministerio para que se haga conocer al Consejo de la Judicatura, porque no, eso no se le permite a ninguna autoridad deshacer, aparte que si es que es delito flagrante y hay evidencias, eso no se puede ocultar. Sigamos enriqueciendo, doctor Ramiro Román, ahora sí que le necesitamos. Sigamos enriqueciendo, digamos, los elementos que debe tener Guillermo Celi, el asambleísta que tiene la bondad de estarnos escuchando, para que enriquezca mejor su proyecto, lo corrija si es que hay que corregir. Pero si todo esto está comprobadamente y atinadamente descrito en el proyecto de ley, que mejor. Pero, por ejemplo, estos casos en donde también los abogados o las autoridades judiciales cometen atropellos o los mismos policías son sujetos de premios en el mismo escenario y cambian las cosas porque se dan también de no llegan las denuncias adecuadas y completas a las judicaturas y entonces se recomponen, digamos, los procesos indagatorios, se juega sucio, digamos, con la ciudadanía, y la víctima propicia es la comunidad y nada más que la comunidad. Entonces, pongamos los puntos sobre las IES. Con su experiencia de penalista, ¿usted qué ha advertido, señor doctor Ramiro Román? Gracias, Gonzalo. Realmente un gusto para mí estar aquí. Un gusto estar con mis compañeros de panel, el general Mantilla y el doctor Camacho. El legislador Celi. Un saludo al legislador Celi. Bueno, mi punto de vista, Gonzalo, es sumamente amplio. Esto se ha venido conversando durante decenas de años. ¿Así tanto? Sí. Teníamos un código penal anterior, tenía muchos artículos,
fue reformado. Tenemos ahora el COIF, se mantuvo una posición de Estado constitucional en el 2008. El tiempo ha dado algo que tenía que darse. Si nosotros protegemos solo al que comete el delito, a quien está procesado, y no damos realmente fuerza a la víctima en victimología, etcétera, tenemos nosotros que cuidar mucho lo que sucede. Este es un asunto sistemático. Aquí en el Ecuador hemos quedado endeudados porque hay que ver lo que tenemos en términos general. ¿Qué tenemos? Deudas, el país en muchos momentos interviniendo internacionalmente sus autoridades, creo que incluso con un poco de desesperación a veces, para que nos entreguen empréstitos y una cantidad de situaciones que van pasando. Pero en la práctica se escucha todos los días muerte de una señora, de la pareja que ataca a fulano de tal. Ahora ya topan fiscales, están topando también ya ciertos niveles de funcionarios de la justicia. ¿Y qué antecedente tenemos en eso dentro de esas personas que están dentro del sistema judicial? Entonces, si nosotros tenemos una sociedad que está comenzando a descomponerse mucho más rápido, se está comenzando a descomponer totalmente, entonces estamos llegando a un efecto de anarquizar. Las organizaciones delictivas están tomando poder en el Ecuador y en forma socialmente fuerte. Tenemos que entender que no solamente el narcotráfico, las armas, la importación, la compra, venta de armas se hace a como de lugar. No hay un control eficiente en esa parte. Me disculpan, yo hablo desde el punto de vista de las leyes, pero quiero dejar claro de que en esa parte, si nosotros tenemos armas, tenemos que saber cómo debemos usar. Y primero, ¿a quién entregamos las armas? Sí, hay personas, como por ejemplo la policía, que tiene que intervenir en este aspecto en forma directa. Primero, en prevenir. Porque aquí lo que no se está trabajando es el verbo de prevención. El derecho penal previene. Nosotros tenemos un derecho penal que tiene que ir a prevenir. Si usted realiza tales acciones, en la pena va a tener tal acción. ¿Qué significa? Prevención general. ¿Y qué acciones puede cumplir la policía en prevención? Mire, yo no creo, y voy a dar mi punto de vista, no sé si estén de acuerdo conmigo. Siempre se trató, ya desde que estuvieron muchos de las personas y funcionarios, que muchos están falleciendo, se planteó desde las universidades, de la academia, que se tenía que dar una posición de preparación primero a policías especializados en justicia. ¿Cuál era esto? Primero, que la fiscalía, los jueces, estén al lado de una policía especializada para el tratamiento del delito especializado. Eso es lo que se planteó en un momento determinado. Quedó en cero, quedó en nada. ¿A qué atribuye que quedó en cero? Vea, cuando estamos en la Asamblea, ¿quién hace las leyes en este país? En la Asamblea y con legisladores, el presidente de la República. Tenemos y teníamos un presidente de la República durante 10 años que nos enviaba algún proyecto, etcétera, y en Sabatina nos decía muchos criterios. Entonces, todo ese antecedente nos está dando ahora un cambio social de reacción del ciudadano común, porque hasta el que comete un robo, etcétera, es un ciudadano que camina a la calle, que pertenece a una organización. Envalentonado por el discurso presidencial. Pero es que eso sucedió. Y esa es la verdad de nuestro país. Y eso no podemos callarnos. Tenemos que decirlo con frontalidad y tenemos que decir que la Asamblea no puede estar con cosas tibias. La organización delictiva tuvo un serio ajuste y muy emocional cuando ni siquiera con radares pudieron controlar las naves que venían volando desde el exterior, pues. Entonces, esto ha sido un sistema de corrupción que también en ciertos momentos nos instalaron muchas cosas en el Ecuador. Y en ese sentido llegó en el sistema, en el Ecuador, en un país que se creó
abrir las puertas, un gobierno que abrió las puertas y que sigue abierto las puertas. Recibimos a toda una cantidad de personas. Claro que vienen buenos y vienen malos, pues. Claro. Entonces, dentro de los Pero malos, un vemos aperturismo muy desleal, digamos. que no se controló suficientemente. Desleal Es decir, con las políticas nacionales. la prevención Claro. no existió suficientemente bien tratada, profesionalmente tratada, y posteriormente, cuando ya nos vemos con un problema que sigue creciendo, porque esto va a seguir avanzando, porque todos los días sigue avanzando, y vemos organizaciones, ahora ya vemos que hay grupos de chicos que no pasan de 15, 16 años, menores adultos le dicen, que están conformados, incluso aparecen hasta públicamente asesinando a personas. Desde motos. O quitándoles la vida. Entonces, no estamos haciendo a los mayores nada más. Tenemos que cuidar también a los niños. Pero yo quiero dar un punto de vista que realmente hay que tomar en cuenta también. A la Policía Nacional hay que darle toda la protección cuando interviene profesionalmente. Estamos de acuerdo en eso. Pero no podemos tampoco permitir de que se den excesos. Pero se tiene que tomar en cuenta las convenciones internacionales de derechos humanos que tienen que ir interrelacionadas con la Constitución del Estado. Ve, Gonzalo, el artículo 426 es muy claro cuando dice los jueces, juezas, porque así hacemos, tienen que tomar en consideración que la norma es lo primero y después los estándares internacionales. Lo que dice el general Ramiro Mantilla, por ejemplo, está justamente en el coloquio 9 y 10 de la Convención de Oficiales Superiores de Naciones Unidas. Al policía que actúa en un momento determinado contra una organización o enfrentándose con armas en determinados sitios, tiene que darse la protección si es que en ese sentido tiene que actuar con el arma. Y por qué actúa de cierta manera y habrá que analizar aquello. Y no terminan con sentencias y poniéndose 25 años, 16, 25 años, etcétera, porque es lo que se ha buscado es llegar a penas más altas. Pero quiero también hacer entender que no puede ser posible que también el ciudadano que está a pie, con necesidad económica, mire, el caso de venezolanos que han ingresado en cantidades. Ayer escuchaba a uno de los embajadores. Ya mismo comienzan a reflejar también otro género de instintos. Y nos olvidamos, mire. De instintos que van a funcionar por el hambre o por la desocupación. Porque es un problema social. De eso que debe hacerse cargo un gobierno como el de Maduro nos manda como obsequio. Hay que ver la calidad de ciudadanos desarmados para hacer un trabajo de honestidad y de técnica, de eficiencia. Solo para terminar, Gonzalo, ¿qué hace Maduro? Vacía sus cárceles y los envía afuera. Aquí están presos de cárcel, porque no tiene comida para ellos. Entonces está pasando eso en la realidad sudamericana. Y eso Qué grave denuncia. Y los ecuatorianos, y el Ecuador es el primer país, de lo que tengo entendido, que recibe más cantidad de migrantes en Sudamérica, porque tenemos dólares. Sí, lo están reconociendo los países vecinos. Están reconociendo eso. Entonces, en esa parte... van a Ecuador, dicen los colombianos. Por supuesto. Y los colombianos son un problema, no solamente los venezolanos, son los colombianos, los peruanos, que se nos están viniendo en Sudamérica y en el mundo, porque hay muchos que quieren irse a Estados Unidos y están viniendo a Ecuador y en zonas concretas. Pero ese es un frente de tráfico de personas. Eso es para el tráfico de personas. ¿Qué debe legislarse? Pero hablemos también del narcotráfico. ¿Qué debe legislarse para que Guillermo Celi tenga la gentileza de beneficiarse con esta minga que le hemos organizado para enriquecer su proyecto, señor legislador? Mire, yo con todo el respeto que tengo al señor legislador Celi, pero mi punto de vista es algo sistemático, tiene que hacerse algo grande, no pequeñas cosas, no solamente
organizar artículos o reformar ciertas cosas. Se tiene que hacer una estructura completa. Una política de Estado. Una política de Estado en justamente dentro de lo que se tiene que actuar por las diferentes instituciones. Y crear una policía especializada para que haga su trabajo de prevención, de que vaya a los lugares, intervenga no es genérico policial. No, porque yo creo que tiene que haber están enredados en otros menesteres. Discúlpeme, porque están siendo utilizados en el sistema carcelario. Lógico. Y están haciendo otras cosas que muchas veces no tienen ni preparación suficiente. Perdóneme que hable así. Sí. Muchos han dicho eso. Los oímos en el periodismo cuando hacen entrevistas. Claro, evitan hablar muchos de ellos, pero alguno dice, carambas, ahora me ha tocado estar aquí. Entonces, yo quiero ser claro, aquí no se puede solamente hacer reformas con determinados artículos, y eso yo le plantearía también a Vicente Tallano, fue un alumno de una maestría, ahora es asambleísta. Veo que el fiscal que usted le dice que también que habrá tenido, fue también un alumno en maestría, así pasa, hay de todo, o no hay de todo, pero yo lo que sí quiero dejar claro es que como seres humanos las personas están en las instituciones para cumplir una función. Si le toca legislar al legislador, tiene que hacerlo suficientemente con todo el conocimiento en política criminal. El asesoramiento en política criminal es importante. Yo comparto el criterio del general Ramiro Mantilla en esa situación. Una política criminal bien encaminada nos va a llevar a nosotros muchas cosas. Aquí nosotros no solamente necesitamos topar la reincidencia, hay que topar la reiterancia, que ya la tuvimos en el Código Penal anterior, la dejaron en cero porque decían esto de que a muchas personas se les da muchos antecedentes, se les complica con muchos antecedentes. ¿A quién puede apelar Guillermo en este campo? Pero en este punto tenemos que tratar bien la teoría de la pena. Queremos tener una teoría de la pena de una posición general positiva, negativa, ¿de qué tipo? Porque eso es lo que tenemos que trabajar en el Ecuador. Pero eso no lo hacemos suficientemente. Okay. Entonces, el criterio realmente que entrego, espero que sea escuchado por los asambleístas, pero sinceramente creo que el asambleísta Guillermo Celi tiene que ampliar ciertos aspectos que está planteando en estas partes que nos parece importante por el nacimiento que sucede de los delitos en el Ecuador y el planteamiento que está dándose ahora en la gravedad de la migración y el tráfico de personas que están viniendo a conductas incorrectas, a prostitución y todo lo que deba realizarse. Gracias, doctor Román. Muchas gracias a usted, señora asambleísta Guillermo Celi. Pero coméntenos, ¿han enriquecido más o menos los empeños suyos? ¿Le han enriquecido en la posibilidad de que enriquezca con estas sugerencias o sugestiones importantísimas de gente que naturalmente tienen cobradas experiencias en esta materia? ¿Qué piensa hacer para mejorar la redacción y digamos los elementos constitutivos de este proyecto de ley que va a ser la salvación de miles de ecuatorianos, salvación en todos los géneros, señor asambleísta Celi? Gonzalo, primero que muy de acuerdo con lo que decía hace un momento el general Mantilla, lo que dice obviamente Ramiro Román, quien su criterio siempre es importante en materia de derecho criminal, de derecho penal, legislación que estamos analizándola, pero quiero hacer una precisión. El proyecto de ley del cual nos estamos refiriendo, esta ley orgánica de seguridad ciudadana, fue planteada por el ex alcalde Jaime Nebot. Yo he hecho algunas precisiones e incorporaciones como la han hecho el resto de mis colegas legisladores. Este proyecto de ley fue planteado por el ex alcalde, se lo ha enriquecido y el día de ayer, como le acabo de señalar, ha sido incorporado para que sea tratado en segundo debate en la ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Y coincido con lo que dice Ramiro Román. Aquí se debe establecer una gran política pública de seguridad
que es reformar en una parte, y que es importante, y fortalecer las penas en caso del Código Orgánico Integral Penal, pero hay otros temas que son fundamentales, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, está el tema que ayer señalaba como política pública, que hay que incorporar más cantidad de recursos, de dinero, de dólares, para la masificación deportiva, para la masificación de actividades artísticas y culturales en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es un tema fundamental. Y también un tema importantísimo es fortalecer el adiestramiento y apoyo a nuestra Policía Nacional, incorporando, por ejemplo, disposiciones en que no sean llevados o que se pueda aplicar la prisión preventiva cuando hacen uso progresivo de la fuerza, inclusive utilizando las armas y atentando y hiriendo al delincuente. Pero aquí hay que tener y decir las cosas claras. Aquí, ¿quién debe tener los derechos humanos? ¿El ciudadano o el delincuente? Nadie está diciendo que aquí se salga a mansalva a matar. No va por ahí. Pero sí se trata de poner un apoyo contundente a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Policía Nacional, cuando tiene que utilizar la fuerza, el uso progresivo de la fuerza, para que no vuelvan a pasar casos como el de Marta, donde la propia policía tenía miedo de utilizar las armas porque se le iba inmediatamente a interponer una medida cautelar como es la prisión preventiva. Eso no puede pasar, hay que cuidar a la policía también. Y un tema que es importante, que ayer lo tratamos, es que en el caso de los delitos flagrantes de violación, de asesinato con muerte de la familia y del ciudadano como tal, no se le tape el rostro al delincuente. Esa medida debe de quedar de lado y no puede taparse el rostro, más allá que... ¿Cómo anula usted, con qué mandato contundente, el hecho de que la reforma que usted está preparando no continúe con aquello del error inexcusable, por ejemplo? Bueno, Gonzalo, usted sabe que, y lo conversábamos en su momento con el doctor Román, Gonzalo, es importantísimo señalar de que este tema del error inexcusable fue un mecanismo utilizado en el gobierno pasado para meterle las manos, lamentablemente, a la justicia. Del lado del Consejo de la Judicatura se establecían... Época correísta, sí. Exactamente, en la época del correísmo, en la cual se establecían acciones que lo único que llevaban era generar y manipular al operador de justicia en su toma de decisiones. Inclusive hay cartas, oficios, donde se dice que no se puede actuar de tal o cual forma por parte del exsecretario jurídico de la época del correísmo, y lo cual lo único que hacía era manipular a los jueces, y eso no puede darse. Para mí, y como abogado se lo señalo, quien debe sancionar debe ser en la vía vertical de la propia función judicial, de un juez superior a un juez inferior, pero no de un ente diferente. El código suyo o el formato legislado por usted, ¿qué establece como procedimientos modernos, eficaces para la expedición de la sentencia o sanción de cumplimiento de la misma, doctor Celi? Bueno, ahí hemos establecido algo que es fundamental, Gonzalo, que es el tema de la rehabilitación en los centros penitenciarios. Y eso hay que hacer una claridad en la precisión. Pero los centros penitenciarios son la universidad del delito y son escenarios abandonados. Ricardo Camacho, ¿qué tiene usted contra no contra las cárceles, pero qué tiene que usted, digamos, ponderarle al asambleísta respecto a lo que está ocurriendo ahí dentro, porque tiene conocimiento práctico e instantáneo de este escenario? Ahora está un distinguido exoficial del ejército ecuatoriano, el señor general Moncayo. De la policía, perdón, el señor general Moncayo, y nosotros confiamos muchísimo en él por su formación familiar, que la conocemos. Entonces, éticamente él está muy bien preparado para esa función, pero le faltará herramientas que ojalá las encuentre en esta ley que usted está organizando, señor doctor Celi. Bueno, Gonzalo, definitivamente
considero que los centros de rehabilitación, y hoy día no son centros de rehabilitación, sino lo que hemos visto en estas semanas es un centro de perfeccionamiento de la delincuencia. Ahí yo considero que hay que hacer una causa común, todos los estamentos del Estado y obviamente la sociedad civil, los expertos, los conocedores en el área penal y de rehabilitación social, para establecer un completo cambio, transformación, porque no es posible lo que está ocurriendo en estos centros de rehabilitación, que de rehabilitación no tienen absolutamente nada. Primero hay que determinar la capacidad que hoy día ha desbordado, la verdadera capacidad que tienen estos centros, con un hacinamiento terrible. Segundo, los fondos que se necesitan para aquello, ir a conseguir fondos internacionales de ayuda, inclusive no reembolsables, para darle una transformación a estos centros de rehabilitación que hoy día no son y no tienen de nada para la rehabilitación, porque este es un tema de política pública e integral. Esto no debe ser únicamente por la coyuntura del momento, sino que debe quedar una política de Estado hacia el futuro, que es lo que le interesa a todos los ecuatorianos. ¿Qué es este momento una cárcel ecuatoriana? Bueno, Gonzalo, lo hemos señalado, o sea, es una barbaridad como se mata a diestra y siniestra al interior de las cárceles del país, donde hay problemas de todo tipo que han sido denunciados, inclusive hasta de la alimentación que se les entrega, donde ha habido inclusive denuncias de ilícitos en materia de quién lleva adelante lo que es la prestación de la alimentación para los reos o los PPLs. Esto es una barbaridad lo que está ocurriendo al interior de las mismas. Ahí considero que hay que tomar el toro por los cuernos. El gobierno nacional debe tomar una acción clara, contundente en materia de rehabilitación social, sincerar lo que está pasando y generar políticas públicas y políticas de Estado hacia el futuro. Yo considero que eso es fundamental y reitero, esto no es solamente reformar el Código Orgánico Integral Penal y fortalecer las penas y generar apoyos para la Policía Nacional. Este es un tema mucho más estructural que va desde incorporar mayores recursos para nuestra niñez y juventud, apoyar con capacitación para la Policía Nacional, reformar completamente la articulación y organigrama y forma de llevar adelante lo que son los centros de rehabilitación social. Aquí hay que generar una acción contundente y lo otro que sabemos, Gonzalo, y lo estamos haciendo desde la Asamblea, es generar leyes que permitan el empleo. Hoy día hay un problema grave de falta de empleo y de subempleo a nivel nacional que lamentablemente lleva a mucha gente lamentablemente a delinquir. Incorporación de mayor cantidad de recursos para los niños y para los jóvenes es indispensable, Ricardo Camacho. Por supuesto, Gonzalito, usted sabe que el tema del subempleo ocasiona también la delincuencia, el tema de la droga. Es decir, un país que exporta droga al por mayor, se sabía que el consumo interno iba a ser tremendo. Y este gobierno lastimosamente suspendió la Secretaría Técnica de Drogas. La Secretaría Técnica de Drogas pudo haber funcionado mal, pero era el único organismo que aglutinaba a todos los ministerios para tener una política pública pues, de prevención de drogas. Porque si el Ministerio de Salud rema por un lado, el Ministerio de Educación tiene otra política, si el Ministerio tal de Salud, de Deportes. Entonces, uno de los errores más grandes fue eliminar el Ministerio de Justicia. A la final, el Ministerio de Justicia pudo haber tenido errores. Burocracia, los 10 años de Correa. O descomposición. Una descomposición del ministerio, pero era un ministerio que más o menos funcionaba. Había que reestructurarle. Hoy en día crearon este SNAI, este Servicio Nacional Integral, que está totalmente perdido. Yo respeto muchísimo su criterio, Gonzalito, y yo también tengo el mejor concepto del general Edmundo Moncayo. Creo que es una buenísima persona, pero no tiene el perfil adecuado para el sistema penitenciario. Porque hay una norma... Que le falta experiencia. No, mi querido Gonzalo. Creatividad. No, él es muy creativo. Es una buena persona aquí. Yo lo conozco desde coronel, cuando yo fui asesor del Ministerio Interior en el 2010. Quien captura no cuida la cárcel. Así de simple. Es decir, la policía, por eso el Código Penal Integral dice claramente... El que captura no cuida la cárcel. No puede. ¿Por qué? Porque si tú estás preso y le ves todos los días el uniforme de la persona que te capturó, psicológicamente eso no es admisible. Por eso que el COESCOP, el Código de Ética y Seguridad Ciudadana, crea un cuerpo penitenciario independiente. Y el doctor Román me puede apoyar si sea más tarde. El COESCOP dice, usted tendrá un cuerpo penitenciario independiente. Segundo, el 685... Pero Moncayo no está deteniendo a nadie.
Pero fue policía, pues, mi querido... Pero la formación, eso es lo que a usted le preocupa. Claro, a ver, ¿qué materia ha recibido el general Moncayo de rehabilitación y tema penitenciario? Ninguna. Entonces, ¿Será? No, nos preguntemos. Claro, la pregunta no es contra el mundo, la pregunta es contra el tema policial, es decir, ¿quién captura? Si no, ¿usted se imagina el FBI en las cárceles gringas? El FBI dentro de las cárceles. No, pues es imposible. Pues. Sí. Y por eso es que el 685 del COIP dice que quien tendrá el control interno de las cárceles será el cuerpo penitenciario, pero un cuerpo penitenciario profesional como Gendarmería de Chile. Quien tendrá el control externo de las cárceles es nuestra querida Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional se especializa, un señor policía estudia 1 año o un poco más para ser un policía raso y un señor subteniente 4 años para especializarse en prevención del delito. Y de ahí lo que venía el doctor Román y decía, tenemos que tener una policía especializada, una policía judicial. En Chile usted tiene Carabineros de Chile, que es la policía preventiva. También puso como ejemplo el doctor Román. Pero tiene la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, que es completamente independiente, una policía estilo norteamericana, con laboratorios, con tecnología, que se coadyuva con los fiscales. ¿Y dónde hay un fiscales. experto carcelario en el Ecuador? A mí me acaban de invitar anteayer al Instituto de Criminología de la Universidad Central. Regresen a ver a la academia. No sé por qué creen que solo la doctora Romo y la doctora Joana Pesantes pueden manejar el sistema penitenciario. ¿O por qué señores generales de policía pueden retirar? Solo una cosita. A ver, es comandante, sí, sobre este tópico. Bueno, el tema carcelario es bien complicado y es su bien análisis controversial. Se necesitarán días, pero sin embargo, todo viene no porque sea ex policía o tenga cualquier profesión. Yo pienso que debe tener capacitación exclusivamente y experiencia en el tema de tratamiento penitenciario. ¿No? Disculpen que hable en primera persona, perdón, pero cuando yo ingresé a la policía, hace casi 36 años, la policía tenía la intención, o el Ministerio de Gobierno en ese tiempo tenía la intención de tomar la seguridad interna y externa de los centros de rehabilitación social. Y nos enviaron a Argentina a especializarnos. En total somos 6 oficiales, ya todos estamos en servicio pasivo. Y estudiamos 3 años en la Escuela Penitenciaria de la Nación, que pertenece al Servicio Penitenciario Federal Argentino, dependiente del Ministerio de Justicia argentino. Entonces, esto es una ciencia, el tratamiento penitenciario, porque se trabaja con personas. Y el agente penitenciario en Argentina y en otros países acompaña en el tratamiento de rehabilitación social al interno. O sea, no es únicamente quien vigila. Actualmente, los que se gradúan en la Escuela Penitenciaria de la Nación en Argentina estudian 4 años y salen con una licenciatura. O sea, no puede estar cualquier persona. Aquí en nuestro país, ser guía penitenciario es una ocupación, no es una profesión. No tiene un plan de carrera y, por lo tanto, no hay rehabilitación social. El trabajo es la principal actividad para rehabilitar a una persona. Aquí, ¿por qué existe la reincidencia, la vuelta giratoria? Porque ni siquiera existe una organización que se encargue de la parte postpenitenciaria. ¿Qué pasa cuando sale una persona después de cumplir su sentencia? Se encuentra con un mundo totalmente diferente. Adverso. No puede encontrar trabajo porque tiene pasado judicial. Tiene antecedente. Entonces, hay que ir mucho más allá. Por eso es mi recomendación de que toda esta reforma se le haga integral, que se transite ya y se evolucione del enfoque de la seguridad pública hacia la seguridad ciudadana. Porque si seguimos en lo mismo que hemos estado haciendo, ¿no? El Estado es proveedor de la seguridad pública. Las estrategias, ¿cuáles son? Represión. ¿Y qué es lo que hace una represión y un sistema punitivo? Incrementar la población carcelaria. La policía está haciendo bien su trabajo. La policía tiene
la Policía Judicial tiene grupos especializados, que todos quisiéramos que la Policía Judicial tenga el mismo nivel de la UNACE, de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, que han sido golpes efectivos a toda esta lucha contra estos grandes delitos. Pero un policía judicial normal no está al nivel de estas unidades especiales. Entonces la idea es que todos tengan ese nivel. Entonces, si evolucionamos de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, en donde el Estado es copartícipe, coproductor de la seguridad junto con los diferentes niveles. Por ahí es la cosa. Sí, o sea, este momento tenemos un sistema centralizado de la seguridad en el Estado. Que no es conveniente. En el gobierno. Que no es conveniente. Se tiene que desconcentrar a los gobiernos locales. El delito y la violencia son problemas de ciudad. ¿Y eso cómo se podría hacer? En una ley. En este momento. En esta ley que está armando. Perfecto, es el momento adecuado. Guillermo Celi. Es el momento adecuado porque los gobiernos locales, los GATS, los alcaldes, las alcaldesas deben tener presupuesto. No tienen presupuesto para campañas educativas, para trabajar con grupos vulnerables. Entonces, el enfoque tiene que ser integral. Para orientar a sus chicos, a sus jóvenes. El enfoque tiene que ser integral y preventivo, no únicamente reactivo. Para eso está la policía, están todas las instituciones de la seguridad pública para cumplir ese trabajo. Pero hay que trabajar más en prevención, en cuidar, como decía el doctor Román, a nuestras nuevas generaciones. Trabajar, porque ¿qué hacemos con todos los 1000 y algo delincuentes habituales que hay en una zona comercial de Quito? Ellos son los que entran a la puerta giratoria. ¿Por qué? Porque han hecho lamentablemente del delito su forma de vida. Pero hay que darles una solución. Enriquecemos a su proyecto, don Guillermo Celi, especialmente con esta presencia de los organismos seccionales de gobiernos locales para alimentar, digamos, la coparticipación, especialmente de nuestros jovencitos que se incorporan o a la vida normal, enriquecedora de la sociedad ecuatoriana propiamente dicha, o a la sociedad delictual. Eso es lo que tenemos que escoger. Y esta oportunidad no se va a poder volver a repetir. Si tiene que incorporar o reescribir, hágalo, don Guillermo. Pero esta es una oportunidad que tenemos todos los ecuatorianos a través de su espléndida gestión. Ojalá este programa haya contribuido a la orientación nacional y especialmente al enriquecimiento del propósito legislativo con el que usted está empeñado. Don Guillermo Celi despide el programa. Gonzalo, muchísimas gracias. Definitivamente ese es el objetivo y el espíritu de esta norma, de poder lograr, primero, tutelar lo más importante, que es la vida y la seguridad de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Y realmente ha sido interesantísimo escuchar a Ricardo Camacho, al general Mantilla, a Ramiro Román y todas las aportaciones, la suya propia, Gonzalo. Considero sí importantísimo fortalecer el apoyo en materia presupuestaria para los gobiernos autónomos descentralizados, para los GATS, para los municipios, que puedan también aportar en la ayuda de la prevención al delito. Ahí hay varias acciones que se han planteado. Por ejemplo, puede ser de que los bienes o los fondos que se incautan de los bienes de los narcotraficantes, de los procesos contra el narcotráfico, sirvan para que esos fondos, esos remates de esos bienes, sean fondos para los gobiernos autónomos descentralizados, y de esa manera darle un recurso adicional y que ellos también puedan, en colaboración con la Policía Nacional, prevenir también el delito. ¿Cómo incorporamos más recursos para los niños y para los jóvenes? Esta es una misión, digamos, de una instantaneidad y prioridad absolutas. 100%, Gonzalo. Considero de que hay que establecer un mecanismo que permita reducir dentro del presupuesto del Estado en gastos superfluos que nada tienen que ver con el apoyo a la ciudadanía y que deben ser incorporados de manera contundente, de manera clara, en favor de la juventud, de la niñez y de la adolescencia. Yo lo he señalado varias veces en la Asamblea Nacional
de que este es el momento en hacer una gran transformación en el sistema educativo del país, que no solamente sea educación en materias que son importantísimas para el joven, para su formación y para el niño, sino también en temas de principios y valores. Nosotros, yo me acuerdo, tuve la suerte de recibir una materia que se llamaba Lugar Natal, que era importantísimo para conocer realmente cuál es el país que tenemos, los héroes históricos que tiene la patria, y eso fortalece al ser humano, pero también utilizar recursos para masificación deportiva. Si usted tiene una juventud dedicada al deporte, al arte, a la cultura, la tendrá más apartada de los vicios y de la lamentable, terrible acción que hace la droga. Esas son las acciones que considero que deben ser de política pública, y para eso debemos de reunirnos todos los sectores y hacer un gran acuerdo nacional entre gobierno central, legislatura, función judicial, ciudadanía, medios de comunicación. Este es el momento y tenemos la gran oportunidad de encaminar al país hacia el presente y hacia el futuro. Depende de nosotros. Yo siempre estaré en esa línea, en la línea de establecer políticas públicas y de Estado que pasen los gobiernos, pero que las políticas públicas permanezcan en favor de la ciudadanía. Respetable doctor Román, siempre recuerdo a su señor padre, y él nos advertía de estos elementos en cuanto a la formación de nuestros niños. Hoy ya resultan nuestros nietos, han pasado tantos años, pero ciertamente no hemos modificado este escenario. Quiera Dios que no solamente con las leyes, sino con la formación, ejemplo de los hogares, ejemplo de las autoridades, de los establecimientos educativos, podamos hacer una mejor sociedad. Doctor Román, ¿qué recomienda usted finalmente? Vea, Gonzalo, he dado mis puntos de vista, veo que hay una proyección. ¿Pero qué recomienda? Y la recomendación para mí es que tenemos que trabajar sociológicamente. Aquí a veces no estamos los abogados, no estamos los policías, están los sociólogos, las personas que son los técnicos en trabajar. Aquí lo que pasa es que los sociólogos se hacen políticos y ahí la friegan. Bueno, si hay muchos que se han hecho políticos, el problema de ellos, pero la sociología es la que trata estas cosas que estamos hablando. Claro. Y si nosotros tenemos una capacidad de socializar las cosas y más que nada cuidar los procedimientos en los cuales se ejecuten los actos y no se violen derechos humanos, porque también hay que tener en cuenta eso. No violar los derechos humanos, hacer los procesos justos, hacer las cosas que se tienen que ir El republicanismo de Chile va bien, ¿no? ¿Va por buen sendero o usted cree que le falta también a ese país? Nosotros somos Ecuador y somos sudamericanos. Sí. Nosotros tenemos problemas que a veces han ido más allá de otros países, incluido más allá de Chile, con todo el respeto que se merece. En bien. En bien. Yo siempre hablo en bien. Yo creo que hay que copiar las cosas que son buenas. En atributos positivos, nosotros también hemos hecho cosas muy buenas. Lo que pasa es que a nivel nacional... Pero no se sustenta, no se mantiene. Desgraciadamente nosotros no tenemos la capacidad de hacer una respuesta a través, y ahí hablo del periodismo. Discúlpeme, Gonzalo, que hable así. Nosotros tenemos que crear una posición social en el periodismo que transmita sociológicamente lo que estoy hablando. La educación a través de la televisión. Es que hacen con sensacionalismo los ratings. Así construyen o así construimos equivocadamente. Es que lo primero que se ve es lo económico. O sea, ¿cuánta propaganda más voy a tener si yo tengo un gran programa de educación? Sí, es verdad. No es así. Creo que tenemos que tomar conciencia. Y son los canales de televisión, lamentablemente. Bueno, y algunas veces decimos, este canal está haciendo esto, qué increíble. Pero no decimos el nombre, tenemos que trabajar. No, tenemos que trabajar por el bien de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra Sudamérica en principio, y en un mundo global donde por obvias razones siempre la sociedad tiene que establecer algo que es muy importante. Unas recomendaciones suyas. Sí, gracias, Gonzalito. Nada más para la parte final. El Ecuador necesita, si el doctor Celi todavía nos escucha, una ley del derribo. A ver. Una ley del derribo. Es decir, entra una avioneta. Nuestros radares lo detectan.
Nosotros tenemos una defensa aérea buena ahora sí. En la época de Correa no había radares chinos que no funcionaban. Ahora sí funcionan. Tenemos una fuerza aérea extraordinaria. Como buen profesor de la Academia de Guerra de la FAE, conozco a mis pilotos que salen y despegan en los Super Tucanos. Le siguen a la aeronave, porque entró a territorio ecuatoriano. Pero es prohibido bajarles Es prohibido a tierra. bajarle. Es uno de los pocos países en América Latina que no tiene ley del derribo. Así es. Segundo, no tenemos ley de extinción del dominio. Si tuviéramos una ley de extinción del dominio, como dice el señor asambleísta, pudiéramos tomar el poder ese rato de los bienes narcos y utilizarlos para el bien común. Tercero, Gonzalito, hay un falso imaginario. Se cree que el señor policía no puede disparar. Mentira, 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 mentira. En 2010, juntamente cuando era asesor del A ver, ministro... presidente Moreno, ahora queremos verle. A ver, yo le hablo de manera técnica. Aquí tengo un brillante comandante general. Cuando en primer lugar, en Naciones Unidas existen los principios básicos del uso de la fuerza de Naciones Unidas de 1990. En 1997 hicimos un seminario en el 2010 con la policía para crear el primer acuerdo ministerial y después Serrano hizo un reglamento. El policía puede disparar, Gonzalito, cuando el peligro es real, inminente y factible. Y el policía se pregunta la vida de quién estoy protegiendo. Cuando alguien me viene con el cuento de que en Ibarra los policías tenían miedo de disparar, por favor, eso es falta de profesionalismo. A ver, si en Ibarra usted tiene una señora embarazada, aunque no sabía que estaba embarazada hace rato, que sabe que tiene un señor venezolano, que yo lo conocí en la cárcel, tengo el perfil psicológico de él, psiquiátrico, en donde la mamá murió a los 10 años, se suicidó en la cara de él, tomándose el Racumín. El tipo se quiso suicidar 3 veces en Venezuela. Es el perfil del tipo, que no era un asesino. Entonces, usted tiene derecho a disparar, pues. ¿De dónde sacan el cuento que la policía no puede disparar? O yo soy tan mal profesor, porque yo inicié en 1997 y le voy a hacer llegar a través de nuestro compañero. Hasta tengo un diploma y una linda placa que me entrega la Policía Nacional. Desde 1997 venimos insistiendo que el policía tiene todo el derecho a disparar. Como dice el doctor Román, en el marco de los derechos humanos. Pero si un delincuente me saca el arma, obviamente yo le disparo y le mato, pues. Pero el peligro tengo que demostrarle que sea real, eminente y factible. Nada más, así de simple. Y si tanto quieren, doctor Celi, hagamos una ley que regule el uso progresivo de la fuerza y armas de fuego, porque el Ecuador es el único país que no tiene una ley. Vea qué tema tan facilito es. Entonces, no es que es el señor policía. Lo que estoy de acuerdo con el doctor Celis es que si el policía utiliza el arma de fuego, puede ser de manera legal o de manera ilegal, hagamos que vaya con medida cautelar. O si no, que vaya a la cárcel 4. La cárcel 4 la crearon con el objetivo de que el policía que cumplió en misión se equivocó y por error de tiro se cruzó un civil y le disparó sin querer. Él debería estar en la cárcel 4 protegido, no el Alexis Mera, cambiando la pared en color rosado, en vez de estar... ¿Sabe cuántos policías gastamos nosotros con Alexis Mera? Aparte de que tiene el collarín, el brazalete electrónico, que no sirve para nada. Hoy tenemos 3 a 4 policías por turno para cuidarle a Mera. Estamos sacando 12 policías del cuidado ciudadano para protegerle al señor Mera. Entonces hay PPLs de primera, casi se les de escapa segunda. los 4. Y casi, no, ahí aumentaron los 4, había solo uno nomás. Y El ahora, resolvió solo fueron los jueces. y 2 jueces, casi una mala palabra, hay 2 jueces que de manera posiblemente mi criterio, no soy abogado, vergonzosa, tomaron esa actuación frente al planteamiento de la señora fiscal general. Entonces, Gonzalito, esos falsos imaginarios de que la policía no puede disparar, hay que quitarse de la mente. El policía puede disparar, tiene un reglamento. Señor comandante general, ¿miento o no miento? Sí, realmente yo pienso que el tema de Ibarra, que debe ser un caso de estudio, sin apasionamientos y desde afuera, yo más bien mi impresión es de que no dispararon los policías por temor a herir a la víctima, tenían toda la potestad para disparar, pero también, ya lo hemos analizado en su momento, los policías no habían disparado un arma de fuego en años. Entonces no estaban seguros de que su disparo iba al victimario, o también podían herir a la víctima, que hubiese sido fatal también. Entonces, esas indecisiones son las que se dan por inseguridad en su capacitación.
Entonces, hay otros temas que ya lo analizamos. Perdón, general, ahí es culpa del Estado. El manual técnico dice que cada señor policía debe disparar al año por lo menos 200 balas para que tenga eso propiedad, no se cumple. para que tenga propiedad en el disparo. Y es culpa del Estado, no del señor policía. Pero eso no es de leyes, es de Claro, exacto. Es de actuar. De todo el tema de, recordarán que el tema económico por el que estaba atravesando y está atravesando nuestro país, no había municiones, nuevamente se volvió a comprar munición, cada policía si quería Qué vergüenza. disparar tenía que comprar. Y la delincuencia en este munición. momento está en auge. Así es. Increíble. Y me olvidé una cosita, general, si me permites. Verá, Gonzalito, si tenemos 500,000 venezolanos, todo flujo migratorio dice que viene gente entre el 4 al 8% incorrecta. Como dice el doctor Román, posiblemente se abrieron las cárceles, posiblemente. Si de 500,000 usted le saca el 5% de personas que podrían ser infractores, el 95% de los venezolanos son buenas personas que han venido a trabajar, usted tiene 25,000 delincuentes en el Ecuador. 25,000 delincuentes venezolanos. ¿Por qué no tomamos la misma medida que Perú? Todos los que han cometido un delito a la cárcel y los que cometen infracciones menores, avión de la Fuerza Aérea Peruana todas las semanas, 300 venezolanos a Caracas. El Ecuador tiene derecho a tener tranquilidad y tiene derecho a admisibilidad. ¿Quién le ha mentido al Estado peruano y le ha dicho, no, yo no tengo antecedentes? Le comprueban en el Perú que mintió. Y una patada en el avión a la Fuerza Aérea Peruana sin dañar los derechos humanos, váyase a asaltar en Venezuela. Perdón, mi general, por haberte... No, todo eso va bien en el tema que estamos abordando. Y yo también quisiera hacer una recomendación aquí. Yo pienso que la academia está en deuda con la sociedad en este tema. No hay un centro de estudios de la seguridad ciudadana, no hay investigaciones de cómo todo este tipo de... Escuchen, údelas. De migración, ¿no? Todo, cómo el microtráfico afecta a los ciudadanos, ¿no? Son temas de la academia y que tienen que los alumnos, quienes están en las universidades, de estudiar. Y lo que hablábamos de Chile. En Chile, por ejemplo, la academia tiene importante material que da a la policía, da a los organismos de justicia sobre investigaciones que han realizado sobre todos estos temas, porque en definitiva el delito y la violencia son fenómenos sociales que lamentablemente no van a desaparecer y que debemos aprender a vivir con ellos, pero que nos hagan el menor efecto posible en nuestras vidas. Y para eso el Estado tiene que garantizar toda una estructura de política pública estatal y también política pública local. Señores académicos, escuchen. Y que deben ser la política pública local emitida por los gobiernos locales para sus conciudadanos, para cuidar a nivel local. La academia no debe ser solamente un negocio, debe contribuir a reformar la estructura del Estado institucionalmente hablando y a formar los soldados sólidos en éticas y en preocupaciones sociales, especialmente con el dominio de las técnicas más modernas, más significativamente importantes, como en este caso. Agradecemos al señor asambleísta Celi. Si algo quiere decirnos, le agradeceríamos, Guillermo. Se cortó. Bien, sí, pues sí, y además abusamos de su bondad. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, para hablar sobre la renegociación de los contratos con las telefónicas y el concurso de frecuencias en contados instantes, sin ánimo e interés personal de ninguna naturaleza, con la verticalidad y la independencia que como medio de comunicación siempre mantenemos, buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico